¿Cuántos saben que somos hechos a la imagen de Dios? Amén. Entonces, cuando usted se vea en el espejo, dile gracias, papá, porque me parezco a ti. Amén. Vamos a la palabra Mateo capítulo 5, versículo 13 y Marcos 9, 49. Vamos a tener estas dos citas bíblicas ahí. El mensaje de hoy se llama sal que sana, fuego que purifica. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Amén. Bueno, vemos aquí este mes vamos a hablar de lo que es la sal de la tierra. Y vamos con este elemento. Sabemos que la sal es sabiduría, purificación, amén. Y también la sal es pacto. Y cuando hablamos de la sal, estamos hablando de lo que significa en nuestras vidas quitar toda contaminación, amén. Entonces vemos aquí también que está unida con el fuego del Espíritu Santo. Y entonces cuando está la sal y el fuego del Espíritu Santo, va a haber poder. Para los que anotan, hay poder, hay sanidad, se preserva, hay liberación de pecados, pero también hay un pacto, según nos dice la palabra. Amén. Y es hermoso cuando tú y yo tenemos en cuenta lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Y entonces es aquí cuando nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene un plan y un proyecto para nuestras vidas. Amén. Pero tú y yo decidimos si nos montamos en ese viaje o no nos montamos. Amén. Si yo lo invito a usted a un paseo, usted está en la disposición de decirme si voy o no voy. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos está invitando a un paseo en nuestra vida direccionado por Él. Amén. Donde el itinerario lo establece Él. Amén. Pero tú y yo decidimos si nos sometemos o no nos sometemos. Decidimos si vamos o no vamos. Amén. Cuando estamos en un viaje, y que esos viajes que son con todo pago, con itinerarios y todas estas cosas, hay algunas personas que se levantan y se ajustan a los horarios. Hay que salir a tal hora, hay que meterse a tal hora, a esta hora. Y están pendientes y están ahí en el bus esperando para montarse en el viaje y disfrutar en el paseo. Pero hay algunas personas que de pronto se enferman, hay otras personas que de pronto se acostaron tarde, se quedaron dormidas y cuando llega la hora de partir no están en el viaje, se perdieron todo eso. Amén. Así nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces dejamos que cosas nos entretengan y en ese viaje en el que el Señor quiere que usted y yo participemos, disfrutemos, conozcamos, nos transforma y nos da su bendición, nosotros nos los perdemos muchas veces porque nos dejamos entretener con muchas cosas al entorno. Amén. Y cuando hablamos de la sal, hablamos también de lo que es la sal que sana. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada la ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo a él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén. Vemos aquí algo importante. El profeta Eliseo, habían unas aguas que estaban estériles, unas aguas que eran de muerte. Y entonces el Señor habló al profeta y el profeta le dijo a los siervos: traigan una vasija limpia, una vasija nueva y échenle sal. Pero recuerden algo, el milagro no estaba en la sal como elemento.
el milagro estaba en la obediencia a lo que el Señor había dicho. Amén. Y el milagro estaba también en un acto profético que representaba que iba a haber sanidad. Y el profeta dice, habrá sanidad. Amén. Cuando el Señor te dice a ti y a mí que habrá sanidad, ¿qué es lo primero que el enemigo nos comienza a mandar dardos a nuestra mente? Es que no va a poder ser. ¿Y cómo va a ser? ¿Será esto posible? ¿Será esto posible para Dios? Empieza a meternos esas dudas en nuestra cabeza. Y es aquí cuando usted y yo tenemos que creer la palabra que se nos ha dado. Que es sal que nos sustenta. Es el sabor que le da a nuestra vida, a nuestra fe y la va alimentando. Cuando tú y yo empezamos a decir las palabras contrarias, ¿qué comienza a hacer? Le estamos dando un campo al enemigo para que comience a trabajar de manera negativa, para que comience a robar la presencia de Dios. Y entonces cuando decimos, no, eso no es posible. No, es que ya lo vieron los mejores médicos. No, es que ya hicieron tal cosa. O de pronto en la finanza, no, esto es imposible. Eso ni con el baloto paga la deuda. ¿Sabes? Cuando Dios te da una palabra, glorifica a Dios. Y que de tu palabra salga una palabra sazonada de fe, creyendo que está hecho en el Señor. Amén. Que seas ese que salga de tu boca palabra, proclamación profética, palabra que dé sal, que sea instrumento de bendición para moverse en el ámbito espiritual y se haga lo que Dios ha dicho. Amén. Tú y yo somos impulsadores de nuestro destino. Algo que a mí me llamaba mucho la atención del pastor Iván Castro, que él decía, usted quiere tener un hijo bruto, dígale bruto. No necesita más. Pero si usted quiere un hijo inteligente, diga que es inteligente. Así usted lo ve haciendo las peores barbaridades, diga que es inteligente. Amén. Y muchas veces nosotros limitamos a nuestros hijos, limitamos a nuestras parejas cuando decimos, ay no, ese no va a cambiar. ¿Sabes? ¿De qué te quejas? No va a cambiar porque lo estamos atando. Y estamos siendo instrumentos no de bendición, sino de maldición. Entonces, nuestra boca tiene que lanzar palabra profética, proclamación sazonada, reforzada con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen en su vida? ¿Cuántos creen la palabra que Dios les ha dado? ¿Y cuántos se apropian de ella? Amén. Y entonces vemos aquí que esta sanidad, vamos a Levíticos capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén. ¿Sabes? Esta sal que nos tipifica representa lo que tú y yo creemos y proclamamos en cada ofrenda. ¿Sabes? Cada vez que nosotros hacemos una ofrenda tenemos que dar palabra de gratitud creyendo lo que Dios va a hacer. Pero muchas veces nos dejamos robar la bendición, porque en vez de lanzar palabras de bendición que salgan de nuestra boca, salen quejas, salen murmuraciones, salen los descontentos. Y quiere decir que no seamos humanos y que no sintamos. Pero sabes una cosa, cuando nosotros conocemos al enemigo, actuamos con cautela y muchas veces dejamos que el enemigo nos saque del camino, nos saque de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces es importante que usted y yo entendamos que cuando vamos a dar una ofrenda, cuando vamos a darle algo al Señor, cuando nos presentamos ante el Señor, vamos a hacerlo con gratitud, con alabanza. Amén. Porque muchas veces de pronto hay algunos, aquí no pasa, hay algunos que dicen, no, yo tanto que voy a la iglesia y mi vida no ha cambiado. ¿Sabes? Tu ofrenda la estás maldiciendo. O sea, te levantaste temprano, madrugaste, llegaste y estás diciendo que en tu vida no pasa nada. ¿Sabes?
Siempre pasa algo, aunque tú y yo no lo veamos. No sabemos de qué nos guardó el Dios, no sabemos en qué protegió a los nuestros, no sabemos qué hizo Dios y qué está haciendo. E impedimos el avance exponencial en nuestras vidas para ver las bendiciones y las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando usted venga a la iglesia, cuando usted le dé una ofrenda al Señor, diga, gracias Señor, porque esta semana es una semana de bendición. Los tiempos están alineados a mi favor, a favor de mi casa, de mis hijos. Gracias porque me vas a sorprender. Gracias porque ninguna enfermedad llegará a mi alrededor. Comience a declarar. Amén. Bendiga su ofrenda. Bendiga la actitud con la que usted viene, el corazón, lo que usted le va a presentar al Señor. Vamos a bendecirlo. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Amén. ¿Sabes? El reino para ti, para mí, está dado bajo pacto de sal. ¿Cuántos lo creen? Bueno, les voy a repetir. El reino de Dios para usted y para mí está bajo pacto de sal. Amén. Entonces, si está bajo ese pacto de sal, yo voy a creer cada promesa de Dios en mi vida. Yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios para mí. Yo voy a caminar creyendo que el que lo prometió lo va a hacer. Amén, porque Él es infinito, Él es poderoso, Él es torre fuerte y no hay nada imposible para Él. Amén. Pero también vemos que la sal acompañada con el fuego hace cosas grandes. Levítico 2:13, perdón. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que te falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén. Esto también representa que la vida cristiana no es solo la sabiduría de la palabra, es el poder de la santidad. Amén. Aquí cuando nosotros tenemos, ojo, tenemos que asociar la santidad de nuestra vida. Yo puedo decir, puedo proclamar la palabra, pero si no dejo que el Espíritu Santo actúe en mí y no dejo que Él vaya transformando mi vida, nada pasa. Amén. Entonces es necesario que yo deje que el Espíritu Santo comience a transformar. O sea, si ya era una persona mentirosa, ya yo dejo de decir mentira. Si yo era una persona vulgar, ya yo dejo la vulgaridad. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar que el fuego del Espíritu Santo transforme mi vida. Amén. Si yo antes andaba en lugares que no debía o parecía un gallito de pelea, ya yo tengo que entender que ya la ira, el enojo, las discordias, todo esto no agradan al Señor. Y cuando el Señor me jale la oreja, porque el Espíritu Santo nos dice tiernamente, lo que estás haciendo no está bien. Entonces usted y yo tenemos que ser apercibidos y decirle, gracias Espíritu Santo, trabaja en mí, ayúdame porque en mis fuerzas no puedo. Amén. ¿Cómo le van a decir? Amén. Bueno, por lo menos sé que ya eso les quedó. En el nombre de Jesús, cuando usted y yo empezamos a dejar que el Espíritu Santo haga su transformación, los milagros, las bendiciones y esa sal, esa palabra que estoy proclamando, ojo, va a ser sazonada, va a ser de bendición y van a haber resultados cuando yo comienzo a dejar que el Espíritu Santo comience a transformar mi vida. Amén. Y vemos a otra muy importante. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 9 al 11. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová
que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. A ver, hay algo aquí importante, fíjense. Elías cayó en una depresión, podríamos decir, cuando después de que había matado a los 700 sacerdotes de Acera y los 300 de Baal, la reina Jezabel le dice, manda a decir que lo va a matar, y Elías se esconde y se va a una cueva. Y entonces cuando este varón se esconde, entra en una depresión y no quería comer. Sin embargo, el Señor trajo provisión, enviaba el ángel para que le diera alimento, enviaba y estuvo pendiente de él, cuidando de él. Y dice la palabra que había un viento, hubo una tormenta, hubo ruido, y dice, pero Dios no estaba ahí. Pero dice al final que fue en un silbido, en donde estaba el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, y le dice, sal fuera. Yo no sé cuál sea tu depresión, no sé cuál sea tu frustración, no sé a qué es lo que estés pasando en tu vida, pero el Señor te está diciendo, sal de la cueva. Amén. Sal de ese lugar en donde te has dejado meter por el enemigo. Mira las hazañas, mira las promesas, mira lo que te ha dicho el Señor y camina en lo que Dios te ha hablado, creyendo en esos dones, esos talentos y en la fortaleza del Espíritu Santo en tu vida para superar ese obstáculo. Amén. Sea cual sea la situación que estés pasando, no dejes que el enemigo te desanime. Sal de la cueva, sal de donde has estado metido. Amén. Porque muchas veces el enemigo va a pretender tenernos ahí sumidos en tristeza, en depresiones. Pobrecito yo, a mí me tocó, a mí. No. Tú y yo sabemos quién somos en Cristo y el Señor te está ordenando que salgas. Dile al que está a tu lado, sal de la cueva. Amén. No dejemos que el enemigo se robe nuestro gozo. No dejemos que el enemigo se robe nuestro propósito. No dejemos que el enemigo se robe nuestros talentos. No dejemos que el enemigo robe nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestro futuro. Salgamos y digamos, con Cristo soy más que vencedor. Amén. Sal de ese lugar donde el enemigo te ha querido esconder. Y recuerda algo, no te escondas. No dejes que el enemigo te contamine. Pídele al Espíritu Santo que sea su presencia que te purifique. Y dile, Señor, ¿sabes qué? Dame ese sabor que tú has puesto en mí, Señor. Si estoy simplón, Señor, en esta hora, ponme el punto. Pero necesito hacer lo que tú quieres en mi vida. Amén. Necesito ser un instrumento de salvación, de sanidad. Amén. No voy a ser de ese tipo de sal que es echada ya a los cerdos, que no sirve para nada. Yo vine a sazonar. Dile al que está a tu lado, yo vine a sazonar. Amén. Cuarto, sal con la identidad. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 13, ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Tú y yo no podemos ser esa sal que no sirve para nada. Tú y yo tenemos que ser así como la sal nada más con un puntico, con la medida exacta, da un sabor a los alimentos. Así tú y yo tenemos que tener ese punto perfecto dado por el Espíritu Santo para sazonar en nuestro entorno, para bendecir a los que nos rodean, para que cuando lleguemos, en vez de ser ese estilo como la serie, la novela Lolas Calamidades, que traemos es pura calamidad. Ay, no, mira, Julanito está enfermo con dolor de cabeza. Ay, sí, que eche ojo, porque no sé quién le dio una meningitis. Y uno dice, oye, Dios mío, si dije nada más un dolor de cabeza y ya.
Muchas veces estamos poniendo unos terrores, unas palabras que el enemigo nos coloca y somos profetas del enemigo en vez de ser profetas de Dios. Amén. Entonces, seamos instrumentos de sal, de bendición. Eso que estás viviendo es menor y temporal. Si le vienen a decir algo, María Dolores, usted dice, eso que estás viviendo es menor y temporal y ya está sujeto en Cristo. Amén. Entonces sepa lo que sale de su boca, que sea palabras proféticas, proclamaciones de bendición, proclamaciones para dar la gloria a Dios y no al enemigo. Amén. Entonces, cuando usted y yo sabemos a quién representamos, que representamos al Señor, no dejamos que palabras necias salgan de nuestra boca. Amén. Sino toda palabra que es para bendición. Entonces, esto nos representa, nos muestra una identidad en Cristo. Amén. No estamos para calamidades, estamos para ver la gloria y la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y en la vida de los nuestros. Vamos a Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Amén. En la antigüedad, ¿qué pasaba? Cuando nacía un niño, el Señor le estaba hablando aquí al pueblo de Israel, cuando nacía un bebé, el bebé era lavado con sal, ¿ya? Para que lo frotaban con sal para evitar infecciones y todas estas cosas, purificaban la piel del niño para protegerlo contra toda enfermedad. Y entonces aquí el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel que no dejó que el Señor hiciera esta obra en su vida, que el Señor lo lavara para protección, para purificación. ¿Saben? Muchas veces nosotros creemos que el Señor de pronto es un aguafiesta porque hay cosas en la palabra que están establecidas para nuestras vidas, pero nosotros la estamos cogiendo como no hagas esto, no hagas lo otro, pero el Señor está preservando, nos está cubriendo. Amén. Entonces, está cuidando, está exfoliando nuestra piel, nos está guardando del pecado, nos está guardando de la muerte, nos está guardando de la enfermedad, nos está guardando de la ruina, de la escasez, pero lo estamos viendo como un pliego de condiciones en donde nos están diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. No, la palabra pone límites porque para guardarnos, para preservarnos. E Israel se empezó a quejar porque el Señor les había dicho que no hicieran alianzas con los pueblos vecinos, que no se casaran con los pueblos vecinos, que mantuvieran un linaje puro, un linaje santo para preservarlo, pero ellos no quisieron. Amén. Entonces, así como muchas veces el Señor nos está hablando y nos está diciendo qué debemos hacer y se nos revela a través del Espíritu Santo y tú y yo lo cogemos y decimos, no, eso es religioso, no, eso no es así. Y acomodamos la palabra a nuestra medida. Y entonces Israel tuvo consecuencias por no dejar que el Señor la lavara, la exfoliara. Y tú y yo también tenemos esas consecuencias cuando no dejamos que Dios haga en nuestra vida lo que nos ha mandado. Amén. Cuando tú y yo queremos ser más sabios que Dios y cuando queremos acomodar la palabra a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Entonces, es aquí en la aplicación espiritual, usted y yo, como nacidos de nuevo, tenemos que dejar que el Señor nos lave con sal, nos exfolie toda esa suciedad. Nos vaya quitando la amargura, nos vaya quitando los enojos, nos vaya cuidando de las deudas, nos vaya cuidando de la avaricia. De tantas cosas el Señor nos va a ir cuidando y necesita que tú y yo las saquemos de nuestras vidas. Amén. ¿Para qué? Para purificarnos, para que seamos unos vasos de honra llenos del Espíritu Santo, porque usted y yo enseñamos con el ejemplo. Amén. Vemos también en la sal como dinámica espiritual. Vemos aquí que la sal activa aquellas cosas que están inertes.
Cuando tú y yo invitamos al Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas y cuando tú y yo hablamos palabra de bendición, en el ámbito espiritual comienza a moverse algo en donde se prodigia, se dice cuarta dimensión, en donde comienzan a materializar, a venir esos milagros que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Amén. Y cuando tú y yo empezamos a declarar, a invitar la presencia, la proclamación del Espíritu Santo, algo sobrenatural va a pasar. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé cuál sea tu situación. En mi caso, yo necesito milagros sobrenaturales en esta semana. No sé cuál sea la tuya. Pero ¿sabes qué? Esta es una semana para proclamar la gloria de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios en fe, creyendo que el Espíritu Santo en su poder se está moviendo. Así yo no lo vea, Él está trabajando. No sé qué está pasando en tu vida, pero así tú no estés viendo, hay un milagro que se está gestando. Amén. Y vamos a ver la sal como juicio. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Amén. Vemos aquí cuando recordamos este pasaje, recordamos que el Señor envía a sus ángeles para sacar a Lot de Sodoma y de Gomorra porque iba a ser destruido. Y vemos que los ángeles se llevan a Lot, a su familia, los llevan escoltando para sacarlos de la ciudad. Pero ¿qué hace la mujer de Lot? Ella mira atrás. Estaba mirando lo que estaba dejando, tal vez estaba dejando los bienes, tal vez estaba dejando amistades, tal vez estaba dejando algún proyecto, alguna cosa, algo tendría en su corazón. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que estar atentos que no podemos traer lo que está quedando atrás. Cuando el Señor nos manda a salir para preservar nuestras vidas, tú y yo tenemos que tener claro que tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque la desobediencia nos vuelve un tipo de sal que no sirve. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que haga de nosotros instrumentos de bendición. Que los demás vean en nosotros que somos instrumentos de bendición y que somos obedientes. La obediencia nos lleva a lo prometido. La obediencia nos lleva y nos guía en el camino. Amén. Y esta mujer miró lo que estaba dejando atrás. ¿Qué está dejando atrás? En algún momento de mi vida estaba hablando con una persona en una consejería. Y de pronto me dijo, no, es que me están diciendo en mi casa que soy amargada, que ya no ando con mis amigos, que antes tenía planes, que antes tenía cosas y que ya no, que he cambiado. Déjame decirte algo, el evangelio no es amargura. Y yo me fui triste ese día en mi corazón, no por la persona, porque la persona tuvo la valentía de decirme sus emociones, no para juzgarla, sino me fui triste porque vi lo que el enemigo estaba haciendo en su vida. Le decía, Señor, arranca eso de su corazón. Si tú lo hiciste conmigo, que yo tenía planes todos los días, lunes, martes, miércoles, te vas a oír la de testigo. Si tú lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con ella. ¿Sabes? Porque el enemigo te va a hacer creer de que no puedes. Y si tú y yo nos volvemos amargados estando en el Señor, estamos siendo religiosos. La religión no salva. La religión no salva. Salva mi relación constante con Dios, creyendo en fe. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Si yo me siento triste por lo que está allá, ojo, estoy mirando atrás. Eso pasó. Eso me iba a llevar a fuego, a consumirme, a perderme. Tengo que mirar hacia la meta, hacia donde Dios me quiere llevar. Amén. ¿Que va a ser difícil? El Señor no nos ha dicho que va a ser fácil, pero sí nos ha dicho que Él irá de la mano con nosotros. Amén. Entonces, no mires lo que estás dejando atrás, no te estás perdiendo de nada. Mira y pon tus ojos en lo que Dios tiene para tu vida por delante, en las bendiciones, en lo que vas a alcanzar de la mano de Dios. Amén, porque la gloria de Dios resplandecerá sobre ti y sobre mí cuando dejamos que Él comience a actuar en nuestras vidas. Amén.
Iglesia, te invito a que te pongas sobre tus pies. Y en esta mañana, si es la primera vez que estás en un lugar como este, y le estás diciendo, sabes, yo quiero ser esa sal, yo quiero ser un instrumento de bendición. Yo quiero hablar palabras de bendición, pero aún en mi corazón siento que no me salen. Yo necesito que algo pase. Déjame decirte, lo mejor que puede pasar en tu vida y en mi vida es que Cristo esté en nuestro corazón. Te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón, en tu vida. Tú que nos estás mirando, acepta a Jesús y deja que Él te transforme y haga de ti la mejor calidad de sal, lo mejor. Vamos a orar, iglesia, les pido que nos apoyen. Amado Señor, en esta hora me presento delante de ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida. Señor, hoy reconozco que moriste en la cruz por mí, que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra del Padre. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, transfórmame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Perdona mis iniquidades, mis rebeliones, mi pecado y úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, hay fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta. Y ahí, iglesia, te invito a que pases adelante. Si dices, yo necesito, Señor, que intervengas. Yo quiero ser una sal de bendición. Tú has dicho que somos sal, Señor. Tú no dijiste que éramos oro ni petróleo. Tú dijiste que somos sal. Instrumento de bendición, instrumento de sanidad, instrumento que preserva. Señor, así como eran preservados los alimentos antes cuando no habían frigoríficos, Señor, tú nos has llamado a preservar las almas, a preservar nuestras vidas. Aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, soy sal de la tierra. Di ahí, declara en tu palabra, soy sal de la tierra, Señor. Según dice tu palabra en Mateo 5:13, Señor. Y que el fuego del Espíritu Santo esté sobre mí, como dice Marcos 9:49. Soy instrumento de bendición, Señor. La muerte, la enfermedad, la tristeza, la opresión, la melancolía no vendrán sobre mí. Señor, en esta hora declaro que doy fruto abundante para la gloria de Dios. Doy fruto abundante en mi casa, en mi familia, en el lugar donde me muevo, donde trabajo, en la iglesia. Doy fruto para glorificar a Dios en el nombre de Jesús. Señor, soy una sal de sanidad que sana las aguas, según Segunda de Reyes 2:19, Señor. Padre, en esta hora, que todo lugar a donde vaya, Señor, sea yo un instrumento de bendición. Los lugares que estén vacíos, Señor, serán bendecidos porque llegué tu hijo, tu hija, Señor. Afirmo y vivo bajo tu pacto según Levítico 2:13, Señor. Tengo pacto de bendición, pacto de gloria, pacto de tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Estoy para planes eternos según tu palabra en Segunda de Crónicas 13:5. Preservo, Señor, preservo a mi familia, me preservo en fidelidad, en victoria. Preservo, Señor, a mis hijos, mis padres, mis hermanos, las personas que están a mi alrededor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque de aquí en adelante toda palabra que salga de mi boca va con el poder del Espíritu Santo, Señor. Va con tu fuego, va con tu bendición. Decido no mirar atrás. Voy a mirar a donde tú me vas a llevar. Voy a llevar a donde tú, Señor, tienes programado para mí, Señor. Hoy avanzo en el nombre de Jesús. Los estancamientos se van.
Ya no vuelvo a decir esto no avanza o es lo mismo. Los momentos cíclicos son destruidos. Y en el nombre de Jesús, el ángel del avance me lleva de la mano junto con los míos para avanzar de una forma exponencial. Te doy gracias, Señor. Soy limpio y soy purificado. Señor, sé que tú, Señor, estás exfoliando cosas en mí, Señor, que no te agradan. Ayúdame, Señor, a dar la talla. Señor, ayúdame en medio de ese dolor, en medio de esa exfoliación, que estás quitando eso, Señor, que es para preservarme. Ayúdame a entenderlo, Padre, y a recibir en amor eso que me estás enseñando, Señor. Gracias porque tú al que amas corriges, al que amas limpias, al que amas sustenta, Señor. Y hoy, Señor, recibo la unción que tienes para mí. Esa unción para preservar, para mantenerme puro, Señor. Esa unción de pacto, esa unción para romper. Pero sobre todo, Señor, esa unción para ser embajador de tu reino y servir en el amor, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque seré una sal de excelente calidad para glorificar tu nombre. Ahora, Señor, proclamo sobre mi semana lo que el Espíritu Santo te va guiando. Proclamo sobre mi semana, Señor, los cielos abiertos, recursos sobrenaturales. Proclamo salud sobre mi casa, sobre los míos. Proclamo la gloria de Dios en medio de mi sitio de trabajo, en mi iglesia. Proclamo bendición del tercer cielo sobre mí, sobre los míos. Proclamo unción fresca, declaro, Señor, que el Espíritu Santo me renueva, me fortalece, que soy instrumento de bendición y que esta semana la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se derrama en gloria, en poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Habrán tinajas, bendiciones, vacías llenas. Y la gloria de Dios se manifestará con gran poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. La gloria de Dios